Pero ahora solo quedaba el eco de lo que fue. ¿Joyero? La voz de Clara llegó desde la cocina, suave, cansada. ¿Vas a cenar? Hice tu plato favorito, pollo con limón y arroz blanco. Él no respondió inmediatamente. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Caminó hacia la cocina, donde ella estaba de espaldas, revolviendo la olla con una cuchara de madera. Llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada, una camiseta holgada y pantalones de pijama. No llevaba maquillaje. No usaba joyas. Solo era Clara. Su Clara. La mujer que había amado durante 12 años. La madre de sus hijos. La que lo había visto crecer, sufrir, triunfar, y ahora, silenciosamente, se desvanecía ante sus ojos. No tengo hambre, dijo él, con voz ronca. Ella se detuvo. Sintió el peso de esas palabras como un golpe en el pecho. No era la primera vez que lo decía. Pero esta vez sonó diferente. Como si ya no fuera solo falta de apetito, sino falta de voluntad para seguir compartiendo la mesa. ¿Estás trabajando demasiado?, preguntó ella, sin darse vuelta. Te ves agotado. No es el trabajo, respondió él, apoyándose en el marco de la puerta. Es todo. Clara dejó la cuchara en la olla. El vapor subía, caliente, pero no calentaba nada. Giró lentamente, mirándolo con esos ojos que habían visto tantas cosas juntos, las lágrimas de los partos, las risas de cumpleaños, las discusiones por dinero, las reconciliaciones bajo la lluvia. Ahora, esos ojos estaban vacíos. No por enojo, sino por resignación. ¿Qué quieres decir con todo?, susurró. Joyero bajó la mirada. No podía sostenerle la vista. No podía mentirle. Pero tampoco podía decirle la verdad. No sé, murmuró. Siento que ya no soy el mismo. Que todo esto, hizo un gesto vago hacia la casa, hacia los juguetes en el suelo, hacia las fotos en la pared, ya no me llena. Clara dio un paso hacia él. Su voz tembló. ¿Y yo? ¿Yo ya no te lleno? Él tragó saliva. El nudo en la garganta era tan grande que casi no podía respirar. No es eso, dijo, y luego se detuvo. Porque sí era eso. Exactamente eso. Ella ya no lo hacía sentir vivo. Ya no lo hacía soñar. Ya no lo hacía reír como antes. Y él necesitaba sentirse vivo otra vez. Joyero, ella se acercó más, extendiendo la mano hacia su brazo. Si algo anda mal, podemos hablar. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Lo que sea. Solo dime qué necesitas. Él retrocedió. Un paso. Pequeño. Pero suficiente para que Clara sintiera que el abismo entre ellos se ensanchaba. No es algo que puedas arreglar, Clara, dijo, con voz fría, aunque sus ojos brillaban de dolor. No es culpa tuya. Es algo dentro de mí. Algo que no puedo explicar. Ella lo miró, y por primera vez en años, Joyero vio miedo en sus ojos. Miedo real. Miedo de perderlo. Entonces, ¿vas a dejarme?, preguntó, con voz apenas audible. Él no respondió. No podía. Porque la respuesta era sí. Y decirlo en voz alta sería como firmar una sentencia de muerte para lo que quedaba de su matrimonio. Tengo que salir, dijo él, girándose hacia la puerta. Tengo una reunión. ¿A esta hora?, preguntó ella, con voz rota. Joyero, es domingo. Son las 9 de la noche. Él no se detuvo. Tomó su chaqueta del perchero, la puso sobre los hombros, y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Clara se quedó sola en la cocina, con el pollo enfriándose en la olla, las lágrimas corriendo por sus mejillas, y el corazón hecho pedazos. Fuera, en la calle mojada, Joyero caminó sin rumbo. No tenía ninguna reunión. Solo necesitaba escapar. Escapar de la casa, de la rutina, de la mirada de Clara,
de la sensación de estar atrapado en una vida que ya no reconocía como suya. Llegó a un café que conocía bien. Uno pequeño, con música suave y luces tenues. Allí, sentada en una mesa cerca de la ventana, estaba Valentina. Su mejor amiga. La mejor amiga de Clara. Valentina lo vio entrar y sonrió. Una sonrisa amplia, sincera, llena de luz. Levantó la mano para saludarlo, y Joyero sintió como algo dentro de él se encendía. Como si hubiera estado dormido durante años y ella lo hubiera despertado con solo una mirada. «Joyero. ¡Qué sorpresa!», dijo ella, mientras él se sentaba frente a ella. «Pensé que estabas en casa con Clara y los niños». «No», dijo él, con voz ronca. «Necesitaba salir». Valentina lo miró con atención. No era una mirada de curiosidad superficial. Era una mirada profunda, comprensiva. Como si pudiera ver dentro de él, más allá de las palabras, más allá de las máscaras. «¿Todo bien?», preguntó, suavemente. Él negó con la cabeza. «No. Nada está bien». Ella tomó su mano. No fue un gesto romántico. Fue un gesto de amistad. De apoyo. Pero para Joyero, en ese momento, fue como si alguien le hubiera tendido una cuerda en medio del océano. «Cuéntame», dijo ella, con voz suave. «Estoy aquí». Y él lo hizo. Le contó todo. La distancia con Clara. La sensación de vacío. La culpa. La confusión. La necesidad de sentirse vivo otra vez. Valentina lo escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en los suyos, como si cada palabra que él decía fuera sagrada. «Joyero», dijo ella, cuando él terminó. «No eres un monstruo. Solo eres humano. Y los humanos, a veces se pierden. Pero también pueden encontrar el camino de nuevo». Él la miró. Y por primera vez en meses, sintió que alguien lo entendía. No lo juzgaba. No lo culpaba. Solo lo veía. Tal como era. «¿Y si», empezó él, con voz temblorosa, «¿y si ya no quiero volver?». Valentina no respondió de inmediato. Solo lo miró, con una mezcla de tristeza y comprensión en los ojos. «Entonces, tal vez no deberías», dijo, finalmente. «Pero asegúrate de que no estés huyendo de algo, o de alguien, que realmente amas». Joyero bajó la mirada. Sabía que ella tenía razón. Pero también sabía que ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía seguir viviendo una vida que lo hacía sentir muerto por dentro. «Gracias, Valentina», dijo él, con voz ronca. «Gracias por escucharme». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. «Siempre estoy aquí, Joyero. Para lo que necesites». Y en ese momento, mientras la lluvia seguía cayendo afuera y la música suave del café envolvía la mesa, Joyero sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No era una esperanza clara, ni segura. Pero era esperanza. Y en ese instante, eso fue suficiente. Pero respirar era lo más difícil. Cuando llegó a casa, la luz del pasillo estaba encendida. Clara no se había ido a dormir. Estaba sentada en el sofá, con una taza de té frío en las manos, mirando la televisión apagada. No levantó la vista cuando él entró. Solo dijo, con voz ronca: «¿Dónde estabas?». Joyero no respondió de inmediato. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero, lentamente, como si cada movimiento fuera una ceremonia. Luego, se sentó en el sillón opuesto, sin mirarla. El silencio entre ellos era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «En un café», dijo finalmente, con voz baja. «Con Valentina». Clara cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ya hubiera aceptado lo inevitable. «¿Y de qué hablaron?», preguntó, con voz temblorosa. «De muchas cosas», respondió él, evitando su mirada. «De la vida. De lo que siento.
De lo que no siento. Ella asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Tomó un sorbo de té, aunque sabía que estaba frío. No le importó. ¿Y ella, qué te dijo?, preguntó, con voz casi inaudible. Joyero tragó saliva. No quería decirlo. Pero también sabía que ya no podía seguir escondiéndose. Me dijo que, tal vez ya no quiero volver. Clara dejó la taza sobre la mesa. El sonido fue fuerte en el silencio de la sala. Sus manos temblaban. Pero su voz, cuando habló, fue firme. ¿Volver a qué, joyero? ¿A esta casa? ¿A nosotros? ¿A los niños? Él no respondió. No podía. Porque la verdad era que no sabía a qué quería volver. O mejor dicho, no sabía si quería volver a nada. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella, con voz rota. ¿Vas a dejarlos? ¿Vas a dejarlos por ella? Joyero levantó la mirada. La vio por primera vez desde que había entrado. Y lo que vio lo destrozó. Clara no estaba llorando. No gritaba. No lo insultaba. Solo lo miraba. Con una mezcla de dolor, amor y desesperación en los ojos. Como si estuviera viendo morir a alguien que aún respiraba. No sé qué voy a hacer, dijo él, con voz ronca. Solo sé que no puedo seguir así. ¿Así como?, preguntó ella, con voz temblorosa. ¿Como un fantasma en tu propia vida? ¿Como un hombre que ya no quiere ser padre? ¿Como un marido que ya no ama a su mujer? Joyero sintió que el pecho se le comprimía. Cada palabra de Clara era como un puñal clavándose en su corazón. Pero no podía negarlo. Porque era verdad. Él ya no era el mismo. Ya no quería ser el mismo. Ya no sabía quién era. Clara, empezó, con voz quebrada. No es que no te ame. Es que, ya no sé qué significa amarte. Ella lo miró, y por primera vez, Joyero vio algo que nunca había visto antes en sus ojos: miedo. Miedo real. Miedo de perderlo. Miedo de quedarse sola. Miedo de que sus hijos crecieran sin su padre. ¿Y los niños?, preguntó ella, con voz apenas audible. ¿Qué les vas a decir? ¿Que papá se fue porque ya no los quiere? Joyero bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No podía responder. Porque la verdad era que no sabía qué iba a decirles. No sabía cómo iba a explicarles que su padre ya no quería ser su padre. No quiero irme, dijo él, con voz rota. Pero tampoco puedo quedarme. Clara se levantó lentamente. Caminó hacia él, con paso firme, aunque sus piernas temblaban. Se detuvo frente a él, y lo miró a los ojos. Su voz, cuando habló, fue baja, pero llena de fuerza. Entonces quédate, dijo. Quédate y lucha. Lucha por nosotros. Lucha por ti. Porque si te vas, no será solo una separación. Será una muerte. Y yo, no puedo vivir con la muerte de lo que fuimos. Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. No sé si puedo, dijo, con voz temblorosa. Clara se arrodilló frente a él, tomó su rostro entre sus manos, y lo miró a los ojos. Sus lágrimas caían sobre sus mejillas, pero no las secó. Solo lo miró, con una mezcla de amor y dolor en los ojos. Entonces déjame ayudarte, dijo, con voz suave. Déjame estar contigo. No como tu esposa. No como tu madre. Sino como tu amiga. Como tu compañera. Como la persona que te ama, aunque tú ya no me ames. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no lo merecía. Clara,
susurró, con voz rota. No merezco esto. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años, culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Clara estaba dispuesta a darle todo. Incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Clara no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía qué iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz. Y en ese instante, eso fue suficiente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a volver con Clara. No sabía si iba a quedarse con Valentina. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya no podía volver atrás. La historia apenas empezaba. Pero el primer paso ya había sido dado. Y era irreversible. Continuará, estuviera desmoronándose a su alrededor, pero ella lo mantenía anclado. No puedo volver, susurró él, con voz rota. No puedo volver a esa casa. No puedo mirarla a los ojos y fingir que todo está bien. Valentina levantó suavemente su cabeza, tomándolo por la barbilla.
lo miró directo a los ojos. Sus pupilas brillaban con una mezcla de compasión y algo más, algo que Joyero no pudo identificar del todo. Tal vez era empatía. Tal vez era atracción. Tal vez era solo la necesidad de ser necesitada. Entonces no vuelvas, dijo ella, con voz suave, pero firme. Pero no huyas de ti mismo, Joyero. No te pierdas en la culpa. No te ahogues en el remordimiento. Porque eso no te va a salvar. Él la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía no sentir culpa cuando había dejado a Clara sola, con los niños, en medio de la noche? ¿Cómo podía no sentir remordimiento cuando había buscado consuelo en los brazos de su mejor amiga? ¿Y qué voy a hacer?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Vivir como un fantasma? ¿Ir de un café a otro, buscando respuestas que no existen? Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste. Luego, tomó su mano y lo llevó hacia el interior de la casa. La luz estaba tenue, solo unas velas encendidas sobre la mesa de centro, y música suave de piano de fondo. Todo estaba perfectamente ordenado. Como si ella hubiera estado esperando este momento. Siéntate, dijo, señalando el sofá. Y habla. Sin censura. Sin miedo. Dime lo que sientes. Lo que piensas. Lo que quieres. Joyero se sentó, con las manos temblorosas. No sabía por dónde empezar. Pero Valentina lo miró con esos ojos profundos, llenos de paciencia, y él supo que podía hablar. Que podía decirlo todo. Siento, como si estuviera muerto, empezó, con voz ronca. Como si mi cuerpo siguiera respirando, pero mi alma ya no estuviera aquí. Cada mañana me levanto y miro al espejo, y no reconozco al hombre que veo. No sé quién soy. No sé qué quiero. Solo sé que ya no puedo seguir viviendo así. Valentina asintió lentamente, sin interrumpir. Solo lo miraba, con atención. Como si cada palabra que él decía fuera una pieza de un rompecabezas que ella estaba tratando de armar. ¿Y Clara?, preguntó, con voz suave. ¿Qué sientes por ella? Joyero bajó la mirada. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. La amo, dijo, con voz rota. Pero no la siento. No siento lo que solía sentir. No siento ese calor en el pecho cuando la veo. No siento esa alegría cuando los niños corren hacia mí. Solo siento vacío. Como si todo lo que alguna vez fue importante, ya no lo fuera. Valentina tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido. Reconfortante. ¿Y yo?, preguntó, con voz baja. ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Joyero la miró, sorprendido. No esperaba esa pregunta. No sabía cómo responderla. Pero también sabía que no podía mentirle. Cuando estoy contigo, empezó, con voz temblorosa, siento que estoy vivo. Siento que puedo respirar. Siento que puedo reír. Siento que, tal vez, todavía hay algo dentro de mí que puede amar. Valentina lo miró, y por un instante, Joyero vio algo en sus ojos que lo asustó. No era alegría. No era triunfo. Era tristeza. Como si ella también supiera que lo que estaba pasando no era simplemente una conversación entre amigos. Era algo más. Algo peligroso. Algo que podría destruirlo todo. Joyero, dijo ella, con voz suave. No puedes usarme como una salida. No puedes venir a mí porque te sientes perdido. Porque si lo haces, vas a terminar lastimando a todos. A Clara. A los niños. A mí. Y a ti mismo. Él la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Estaba diciendo que no quería estar con él? ¿Qué lo estaba rechazando? No quiero usarte, dijo, con voz rota. Solo necesito saber que alguien me entiende. Que alguien me ve. Que alguien me quiere, aunque yo ya no sea el hombre que fui. Valentina cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo nuevo en su mirada.
Algo que Joyero no pudo identificar del todo. Tal vez era compasión. Tal vez era deseo. Tal vez era solo la necesidad de ser necesitada. Te entiendo, dijo, con voz suave. Te veo. Y te quiero. Pero no como una solución. No como una escapatoria. Sino como una persona. Como un hombre que está sufriendo. Y que necesita ayuda. Joyero sintió que el corazón se le comprimía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. No merezco esto, susurró, con voz rota. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años, culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Valentina estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Valentina no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Clara. ¿Dónde estás? Los niños están preocupados. Sofía no ha dormido. Lucas dice que papá se fue y no va a volver. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. Estoy bien. Volveré pronto. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Clara. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. No vuelvas para decirles que estás bien. Vuelve para abrazarlos. Para decirles que los amas. Porque si no lo haces, van a pensar que no les importas. Joyero cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No podía creer que Clara estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle una oportunidad, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Valentina. No pensó en Clara. Solo pensó en los niños. En sus caritas. En sus risas. En sus abrazos. En la forma en que lo miraban como si fuera su héroe. Cuando llegó a casa, Clara lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa vieja, con el cabello desordenado, y una expresión cansada en los ojos. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. Los niños están dormidos, dijo, con voz suave. Pero Sofía no quiso irse a la cama hasta que supiera que estabas bien. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Lo siento, susurró, con voz rota. Clara no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de dolor y resignación en los ojos. Luego, se dio la vuelta y entró en la casa.
Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta de la habitación de los niños. Escuchó sus respiraciones suaves, y sintió que el pecho se le comprimía. No podía creer que estaba haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Entró en la habitación, y se sentó en el borde de la cama de Sofía. La miró dormir, con las mejillas sonrosadas y los labios entreabiertos. Le acarició el cabello suavemente, y le besó la frente. «Te amo, mi niña», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Luego, se levantó y caminó hacia la cama de Lucas. Lo miró dormir, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa leve en los labios. Le acarició la mejilla, y le besó la frente. «Te amo, hijo», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Cuando salió de la habitación, Clara lo estaba esperando en el pasillo. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con voz suave. Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé», dijo, con voz temblorosa. Clara sintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Luego, se dio la vuelta y entró en la habitación. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En la cama, se sentó junto a ella, con las manos temblorosas. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya no podía volver atrás. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con voz rota. Clara lo miró, y por primera vez, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ya hubiera aceptado lo inevitable. «No lo sé», dijo, con voz suave. «Pero sé que no podemos seguir así». Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé si puedo», dijo, con voz temblorosa. Clara tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido. Reconfortante. «Entonces déjame ayudarte», dijo, con voz suave. «Déjame estar contigo. No como tu esposa. No como tu madre. Sino como tu amiga. Como tu compañera. Como la persona que te ama, aunque tú ya no me ames». Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. «Clara», susurró, con voz rota. «No merezco esto». «Quizás no», dijo ella, con una sonrisa triste. «Pero eso no cambia lo que siento por ti». Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Clara estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Clara no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos.
El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz. Y en ese instante, eso fue suficiente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a volver con Clara. No sabía si iba a quedarse con Valentina. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya no podía volver atrás. La historia apenas empezaba. Pero el primer paso ya había sido dado. Y. Era irreversible. Continuará. Este fragmento profundiza en la angustia emocional de Joyero, la complejidad de su relación con Valentina, y el peso de su responsabilidad hacia Clara y los niños. La narrativa sigue una línea temporal lineal, manteniendo el suspense y la tensión emocional constante. Cada diálogo, cada gesto, cada silencio, está cargado de emoción y significado, permitiendo al espectador sentir lo que los personajes sienten. La historia no busca justificar las acciones de Joyero, sino mostrarlas, mostrar el dolor de una relación que se desmorona, y el peligro de buscar. Cuando llegó a su auto, se sentó al volante y cerró los ojos. El silencio dentro del coche era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía qué iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero.
Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Valentina le sirvió una taza de té. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos profundos, llenos de paciencia, como si supiera que él necesitaba tiempo para encontrar las palabras. Pero Joyero no tenía palabras. Solo tenía emociones. Emociones que lo ahogaban. Que lo desgarraban. Que lo hacían sentir más vivo y más muerto al mismo tiempo. ¿Por qué viniste?, preguntó ella finalmente, con voz suave, casi un susurro. Joyero levantó la mirada. La vio por primera vez desde que había entrado. Y lo que vio lo destrozó. Valentina no estaba sonriendo. No estaba tratando de calmarlo. Solo lo miraba. Con una mezcla de tristeza y comprensión en los ojos. Como si ya supiera la respuesta. No lo sé, dijo él, con voz rota. Solo necesitaba verte. Ella sintió lentamente, como si esa fuera la única respuesta que esperaba. Tomó su taza de té, la llevó a los labios, y dio un sorbo. El vapor subía, caliente, pero no calentaba nada. No calentaba el vacío dentro de Joyero. No calentaba la culpa que lo consumía. ¿Y Clara?, preguntó, con voz suave. ¿Qué va a pensar cuando se entere de que estás aquí? Joyero bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No podía responder. Porque la verdad era que no sabía qué iba a pensar Clara. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía seguir viviendo una vida que lo hacía sentir muerto por dentro. No quiero lastimarla, susurró, con voz rota. Pero tampoco puedo quedarme con ella. Valentina lo miró, y por un instante, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ella también supiera que lo inevitable ya estaba en marcha. Joyero, dijo ella, con voz suave. No puedes tenerlo todo. No puedes querer a dos personas al mismo tiempo. No puedes vivir en dos mundos. Tienes que elegir. Él la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Estaba diciendo que tenía que elegir entre Clara y ella? ¿Qué tenía que decidir quién merecía su amor? ¿Quién merecía su vida? No puedo elegir, dijo, con voz temblorosa. Porque si elijo a Clara, me siento como si estuviera traicionándome a mí mismo. Y si elijo, se detuvo, incapaz de terminar la frase, te traiciono a ti. Valentina lo miró, y por primera vez, Joyero vio algo en sus ojos que lo asustó. No era alegría. No era triunfo. Era tristeza. Como si ella también supiera que lo que estaba pasando no era simplemente una conversación entre amigos. Era algo más. Algo peligroso. Algo que podría destruirlo todo. No tienes que elegir entre nosotros, dijo ella, con voz suave. Tienes que elegir entre lo que sientes y lo que deberías sentir. Entre lo que quieres y lo que necesitas. Entre lo que eres y lo que podrías ser.
Joyero la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Estaba diciendo que tenía que elegir entre su corazón y su conciencia? ¿Entre su deseo y su deber? ¿Entre su pasado y su futuro? No sé qué quiero, susurró, con voz rota. Solo sé que no puedo seguir así. Valentina tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido, reconfortante. Entonces deja de buscar respuestas, dijo, con voz suave. Deja de buscar justificaciones. Deja de buscar excusas. Solo siente. Siente lo que sientes. Sin miedo. Sin culpa. Sin remordimiento. Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Valentina no. Estaba pidiendo que eligiera. Estaba pidiendo que sintiera. Que se permitiera sentir. Que se permitiera ser. Pero, empezó, con voz temblorosa, ¿y si lo que siento es malo? ¿Y si lo que siento me destruye? Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste. Luego, tomó su rostro entre sus manos, y lo miró a los ojos. Entonces déjate destruir, dijo, con voz suave. Porque a veces, para reconstruirte, primero tienes que caer. Para volver a nacer, primero tienes que morir. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. No merezco esto, susurró, con voz rota. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años, culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Valentina estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Valentina no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Clara. ¿Dónde estás? Los niños están preocupados. Sofía no ha dormido. Lucas dice que papá se fue y no va a volver. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. Estoy bien. Volveré pronto. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Clara. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. No vuelvas para decirles que estás bien. Vuelve para abrazarlos. Para decirles que los amas. Porque si no lo haces, van a pensar que no les importas. Joyero cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No podía creer que Clara estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle una oportunidad, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Valentina. No pensó en Clara. Solo pensó en los niños.
En sus caritas. En sus risas. En sus abrazos. En la forma en que lo miraban como si fuera su héroe. Cuando llegó a casa, Clara lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa vieja, con el cabello desordenado, y una expresión cansada en los ojos. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. Los niños están dormidos, dijo, con voz suave. Pero Sofía no quiso irse a la cama hasta que supiera que estabas bien. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Lo siento, susurró, con voz rota. Clara no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de dolor y resignación en los ojos. Luego, se dio la vuelta y entró en la casa. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta de la habitación de los niños. Escuchó sus respiraciones suaves, y sintió que el pecho se le comprimía. No podía creer que estaba haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Entró en la habitación, y se sentó en el borde de la cama de Sofía. La miró dormir, con las mejillas sonrosadas y los labios entreabiertos. Le acarició el cabello suavemente, y le besó la frente. «Te amo, mi niña», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Luego, se levantó y caminó hacia la cama de Lucas. Lo miró dormir, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa leve en los labios. Le acarició la mejilla, y le besó la frente. «Te amo, hijo», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Cuando salió de la habitación, Clara lo estaba esperando en el pasillo. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con voz suave. Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé», dijo, con voz temblorosa. Clara sintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Luego, se dio la vuelta y entró en la habitación. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En la cama, se sentó junto a ella, con las manos temblorosas. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya. No podía volver atrás. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con voz rota. Clara lo miró, y por primera vez, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ya hubiera aceptado lo inevitable. «No lo sé», dijo, con voz suave. «Pero sé que no podemos seguir así». Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé si puedo», dijo, con voz temblorosa. Clara tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido. Reconfortante. «Entonces déjame ayudarte», dijo, con voz suave. «Déjame estar contigo. No como tu esposa. No como tu madre. Sino como tu amiga. Como tu compañera. Como la persona que te ama, aunque tú ya no me ames». Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. «Clara», susurró, con voz rota. «No merezco esto». «Quizás no», dijo ella, con una sonrisa triste. «Pero eso no cambia lo que siento por ti».
Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Clara estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Clara no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía qué iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz. Y en ese instante, eso fue suficiente. No sabía qué iba a pasar. No sabía si iba a volver con Clara. No sabía si iba a quedarse con Valentina. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya no podía volver atrás. La historia apenas empezaba. Pero el primer paso ya había sido dado. Y era irreversible. Continuará. Este fragmento profundiza en la angustia emocional de Joyero, la complejidad de su relación con Valentina, y el peso de su responsabilidad hacia Clara y los niños. La narrativa sigue una línea temporal lineal, manteniendo el suspense y la tensión. Cuando llegó a su auto, se sentó al volante y cerró los ojos. El silencio dentro del coche era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien?,
Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz. Y en ese instante, eso fue suficiente. Cuando llegó a su auto, se sentó al volante y cerró los ojos. El silencio dentro del coche era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz.
Y en ese instante, eso fue suficiente. Valentina se sentó a su lado. No lo tocó. No lo abrazó. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de paciencia. Como si supiera que él necesitaba tiempo para encontrar las palabras. Pero Joyero no tenía palabras. Solo tenía emociones. Emociones que lo ahogaban. Que lo desgarraban. Que lo hacían sentir más vivo y más muerto al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó él, con voz ronca. 2 días, respondió ella, con voz suave. Desde que te fuiste de casa. Joyero cerró los ojos. 2 días. 2 días sin ver a Clara. 2 días sin escuchar la risa de Lucas. 2 días sin el olor de Sofía en su cabello. 2 días viviendo en un limbo, entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó, con voz rota. ¿Qué vamos a hacer? Valentina tomó su taza de café, la llevó a los labios, y dio un sorbo. El vapor subía, caliente, pero no calentaba nada. No calentaba el vacío dentro de Joyero. No calentaba la culpa que lo consumía. No lo sé, dijo ella, con voz suave. Pero sé que no podemos seguir así. Él la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Estaba diciendo que tenía que volver? ¿Qué tenía que dejarla? ¿Qué tenía que elegir? ¿Y tú?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué quieres tú? Valentina lo miró, y por un instante, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ella también supiera que lo inevitable ya estaba en marcha. Yo quiero que seas feliz, dijo, con voz suave. Pero no quiero que lo seas a costa de ellos. Ni a costa de ti mismo. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. No merezco esto, susurró, con voz rota. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Valentina estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Valentina no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Clara. ¿Dónde estás? Los niños están preocupados. Sofía no ha dormido. Lucas dice que papá se fue y no va a volver. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. Estoy bien. Volveré pronto. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía qué iba a responder Clara. Pero tampoco sabía si quería saberlo.
Minutos después, su teléfono vibró. No vuelvas para decirles que estás bien. Vuelve para abrazarlos. Para decirles que los amas. Porque si no lo haces, van a pensar que no les importas. Joyero cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No podía creer que Clara estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle una oportunidad, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Valentina. No pensó en Clara. Solo pensó en los niños. En sus caritas. En sus risas. En sus abrazos. En la forma en que lo miraban como si fuera su héroe. Cuando llegó a casa, Clara lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa vieja, con el cabello desordenado, y una expresión cansada en los ojos. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. Los niños están dormidos, dijo, con voz suave. Pero Sofía no quiso irse a la cama hasta que supiera que estabas bien. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Lo siento, susurró, con voz rota. Clara no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de dolor y resignación en los ojos. Luego, se dio la vuelta y entró en la casa. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta de la habitación de los niños. Escuchó sus respiraciones suaves, y sintió que el pecho se le comprimía. No podía creer que estaba haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Entró en la habitación, y se sentó en el borde de la cama de Sofía. La miró dormir, con las mejillas sonrosadas y los labios entreabiertos. Le acarició el cabello suavemente, y le besó la frente. «Te amo, mi niña», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Luego, se levantó y caminó hacia la cama de Lucas. Lo miró dormir, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa leve en los labios. Le acarició la mejilla, y le besó la frente. «Te amo, hijo», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Cuando salió de la habitación, Clara lo estaba esperando en el pasillo. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con voz suave. Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé», dijo, con voz temblorosa. Clara sintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Luego, se dio la vuelta y entró en la habitación. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En la cama, se sentó junto a ella, con las manos temblorosas. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya no podía volver atrás. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con voz rota. Clara lo miró, y por primera vez, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ya hubiera aceptado lo inevitable. «No lo sé», dijo, con voz suave. «Pero sé que no podemos seguir así». Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé si puedo», dijo, con voz temblorosa. Clara tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido. Reconfortante. «Entonces déjame ayudarte», dijo,
con voz suave. Déjame estar contigo. No como tu esposa. No como tu madre. Sino como tu amiga. Como tu compañera. Como la persona que te ama, aunque tú ya no me ames. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. Clara, susurró, con voz rota. No merezco esto. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años, culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Clara estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Clara no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía qué iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz. Y en ese instante, eso fue suficiente. ¿Te sirvo más?, preguntó ella, acercándole una taza humeante. Él no respondió. Solo asintió con la cabeza, sin levantar la mirada. El aroma del café era cálido, reconfortante, pero no lo tocaba.
Era como si su cuerpo ya no reconociera lo que era bueno para él. Valentina se sentó a su lado. No lo tocó. No lo abrazó. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de paciencia. Como si supiera que él necesitaba tiempo para encontrar las palabras. Pero Joyero no tenía palabras. Solo tenía emociones. Emociones que lo ahogaban. Que lo desgarraban. Que lo hacían sentir más vivo y más muerto al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó él, con voz ronca. 2 días, respondió ella, con voz suave. Desde que te fuiste de casa. Joyero cerró los ojos. 2 días. 2 días sin ver a Clara. 2 días sin escuchar la risa de Lucas. 2 días sin el olor de Sofía en su cabello. 2 días viviendo en un limbo, entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó, con voz rota. ¿Qué vamos a hacer? Valentina tomó su taza de café, la llevó a los labios, y dio un sorbo. El vapor subía, caliente, pero no calentaba nada. No calentaba el vacío dentro de Joyero. No calentaba la culpa que lo consumía. No lo sé, dijo ella, con voz suave. Pero sé que no podemos seguir así. Él la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Estaba diciendo que tenía que volver? ¿Qué tenía que dejarla? ¿Qué tenía que elegir? ¿Y tú?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué quieres tú? Valentina lo miró, y por un instante, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ella también supiera que lo inevitable ya estaba en marcha. Yo quiero que seas feliz, dijo, con voz suave. Pero no quiero que lo seas a costa de ellos. Ni a costa de ti mismo. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. No merezco esto, susurró, con voz rota. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Valentina estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Valentina no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Clara. ¿Dónde estás? Los niños están preocupados. Sofía no ha dormido. Lucas dice que papá se fue y no va a volver. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. Estoy bien. Volveré pronto. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Clara. Pero tampoco sabía si quería saberlo.
Minutos después, su teléfono vibró. No vuelvas para decirles que estás bien. Vuelve para abrazarlos. Para decirles que los amas. Porque si no lo haces, van a pensar que no les importas. Joyero cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No podía creer que Clara estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle una oportunidad, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Valentina. No pensó en Clara. Solo pensó en los niños. En sus caritas. En sus risas. En sus abrazos. En la forma en que lo miraban como si fuera su héroe. Cuando llegó a casa, Clara lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa vieja, con el cabello desordenado, y una expresión cansada en los ojos. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. Los niños están dormidos, dijo, con voz suave. Pero Sofía no quiso irse a la cama hasta que supiera que estabas bien. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que sus hijos estuvieran sufriendo por su culpa. No podía creer que estuviera haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Lo siento, susurró, con voz rota. Clara no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de dolor y resignación en los ojos. Luego, se dio la vuelta y entró en la casa. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En el pasillo, se detuvo frente a la puerta de la habitación de los niños. Escuchó sus respiraciones suaves, y sintió que el pecho se le comprimía. No podía creer que estaba haciendo esto. No podía creer que estaba dejando que su vida se desmoronara ante sus propios ojos. Entró en la habitación, y se sentó en el borde de la cama de Sofía. La miró dormir, con las mejillas sonrosadas y los labios entreabiertos. Le acarició el cabello suavemente, y le besó la frente. «Te amo, mi niña», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Luego, se levantó y caminó hacia la cama de Lucas. Lo miró dormir, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa leve en los labios. Le acarició la mejilla, y le besó la frente. «Te amo, hijo», susurró, con voz rota. «Nunca lo olvides». Cuando salió de la habitación, Clara lo estaba esperando en el pasillo. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de dolor. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con voz suave. Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé», dijo, con voz temblorosa. Clara sintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. Luego, se dio la vuelta y entró en la habitación. Joyero la siguió, con la cabeza baja y el corazón roto. En la cama, se sentó junto a ella, con las manos temblorosas. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de él había cambiado. Algo dentro de él ya no podía volver atrás. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con voz rota. Clara lo miró, y por primera vez, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ya hubiera aceptado lo inevitable. «No lo sé», dijo, con voz suave. «Pero sé que no podemos seguir así». Joyero la miró, y por un instante, sintió que el mundo se detenía. Clara no estaba pidiendo que se quedara por obligación. No estaba pidiendo que fingiera. Estaba pidiendo que luchara. Que luchara por lo que habían construido. Por lo que eran. Por lo que podrían ser. Pero él no sabía si tenía fuerzas para luchar. «No sé si puedo», dijo, con voz temblorosa. Clara tomó su mano entre las suyas. Su tacto era cálido. Reconfortante.
Entonces déjame ayudarte, dijo, con voz suave. Déjame estar contigo. No como tu esposa. No como tu madre. Sino como tu amiga. Como tu compañera. Como la persona que te ama, aunque tú ya no me ames. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. Clara, susurró, con voz rota. No merezco esto. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años, culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Clara estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Clara no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Valentina. ¿Estás bien? Me preocupé cuando te fuiste así. Si necesitas hablar, estoy aquí. Joyero miró el mensaje. Luego, miró el cielo. Las nubes se movían lentamente, como si estuvieran esperando su decisión. Tomó una respiración profunda, y escribió una respuesta. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir así. Envió el mensaje. Y esperó. No sabía que iba a responder Valentina. Pero tampoco sabía si quería saberlo. Minutos después, su teléfono vibró. Entonces ven. Ahora. Te espero. Joyero cerró los ojos. Sabía que no debería ir. Sabía que era una mala idea. Pero también sabía que ya no podía controlar lo que sentía. Ya no podía controlar lo que quería. Se levantó lentamente, y caminó hacia el auto. No pensó en Clara. No pensó en los niños. Solo pensó en Valentina. En su voz. En su mirada. En su sonrisa. En la forma en que lo hacía sentir vivo otra vez. Cuando llegó a su casa, ella lo estaba esperando en la puerta. Vestía una blusa blanca, con el cabello suelto, y una sonrisa pequeña en los labios. No dijo nada. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de comprensión. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave. Joyero no respondió. Solo la abrazó. Fuerte. Como si fuera la última cosa que lo mantenía anclado a la tierra. Valentina lo abrazó con igual fuerza, sin decir una palabra. Solo lo sostuvo, mientras él lloraba en su hombro. No sé qué hacer, susurró él, con voz rota. No tienes que decidir ahora, dijo ella, con voz suave. Solo respira. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: paz. No era una paz completa. No era una paz permanente. Pero era paz. Y en ese instante, eso fue suficiente. ¿Te sirvo más?, preguntó ella, acercándole una taza humeante. Él no respondió. Solo asintió con la cabeza, sin levantar la mirada. El aroma del café era cálido,
reconfortante, pero no lo tocaba. Era como si su cuerpo ya no reconociera lo que era bueno para él. Valentina se sentó a su lado. No lo tocó. No lo abrazó. Solo lo miró, con esos ojos profundos, llenos de paciencia. Como si supiera que él necesitaba tiempo para encontrar las palabras. Pero Joyero no tenía palabras. Solo tenía emociones. Emociones que lo ahogaban. Que lo desgarraban. Que lo hacían sentir más vivo y más muerto al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó él, con voz ronca. 2 días, respondió ella, con voz suave. Desde que te fuiste de casa. Joyero cerró los ojos. 2 días. 2 días sin ver a Clara. 2 días sin escuchar la risa de Lucas. 2 días sin el olor de Sofía en su cabello. 2 días viviendo en un limbo, entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó, con voz rota. ¿Qué vamos a hacer? Valentina tomó su taza de café, la llevó a los labios, y dio un sorbo. El vapor subía, caliente, pero no calentaba nada. No calentaba el vacío dentro de Joyero. No calentaba la culpa que lo consumía. No lo sé, dijo ella, con voz suave. Pero sé que no podemos seguir así. Él la miró, confundido. ¿Qué quería decir? ¿Estaba diciendo que tenía que volver? ¿Qué tenía que dejarla? ¿Qué tenía que elegir? ¿Y tú?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué quieres tú? Valentina lo miró, y por un instante, Joyero vio algo nuevo en sus ojos. No era tristeza. No era rabia. Era resignación. Como si ella también supiera que lo inevitable ya estaba en marcha. Yo quiero que seas feliz, dijo, con voz suave. Pero no quiero que lo seas a costa de ellos. Ni a costa de ti mismo. Joyero sintió que el corazón se le rompía. No podía creer que ella estuviera dispuesta a hacer eso. A ofrecerle su amor, incluso cuando él ya no podía darle nada. No merezco esto, susurró, con voz rota. Quizás no, dijo ella, con una sonrisa triste. Pero eso no cambia lo que siento por ti. Y en ese momento, Joyero sintió algo que no había sentido en años: culpa. Una culpa tan profunda que lo ahogaba. Porque Valentina estaba dispuesta a darle todo, incluso cuando él ya no podía darle nada. Se levantó lentamente, tomó su chaqueta del perchero, y salió de la casa sin decir una palabra. Valentina no lo detuvo. Solo lo miró desde la puerta, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras él se alejaba por la calle, con la cabeza baja y el corazón roto. Fuera, la noche era fría. El aire olía a lluvia reciente. Joyero caminó sin rumbo, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía volver. No podía volver a esa casa. No podía volver a esa vida. No podía volver a ser el hombre que era. Llegó a un parque cercano. Se sentó en un banco, bajo un árbol, y cerró los ojos. El silencio lo rodeó. Pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, cargado de emociones reprimidas, de decisiones pendientes, de futuros inciertos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró, con voz rota. No tenía respuesta. Solo tenía preguntas. Preguntas que no podía contestar. Preguntas que lo perseguían como sombras en la noche. Sacó su teléfono del bolsillo. Miró la pantalla. Tenía un mensaje de Clara. ¿Dónde estás? Los niños.